Si usted quiere apuntar el tema, le voy a poner un subtema. Acuérdese que el tema de hermano estamos hablando acerca de la mente. Hoy vamos a hablar acerca del viejo hombre. Desgraciadamente el viejo hombre hoy en día nos controla. Pareciera que somos esclavos del viejo hombre. Pareciera que el viejo hombre es nuestro Señor y obedecemos a Él y le damos todo lo que nos pide el viejo hombre. Y el tema de hoy es: no seas esclavo de los pensamientos del viejo hombre. No seas esclavo de los pensamientos del viejo hombre. Qué tremendo, ¿no? Para saber que somos los niños, para no andar pensando. Si quiere leer, vaya leyendo la Biblia, hermano. Vamos a tomar un versículo muy importante de lo que es Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Qué importante, hermano, realmente, qué importante es entender y comprender lo que un día Juan, Jesús y los discípulos de Jesús estaban enseñando a todos aquellos que venían a ellos a escuchar el mensaje de Dios. Y ellos decían: cambien su forma de pensar, pero completamente sean arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo que vamos a hablar. Primero dice: en aquel día vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Dice 2, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice?, se ha acercado. Muchas veces, hermanos, nosotros cuando leíamos este versículo, inmediatamente, hermano, y de acuerdo a lo que nos enseñaron, pensábamos que les hablaba: arrepiéntanse de sus pecados. En esta ocasión, hermano, no se está hablando brevemente de los pecados. Aquí lo que Juan estaba expresando, lo que más adelante Jesús expresó después de Juan, y Jesús les enseñó a sus discípulos también, y les dijo: vayan y digan a la gente arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, hermano, lo que Jesús decía: vayan y digan a la gente que cambie su forma de pensar. Porque la forma de pensar que debe la palabra de Dios no es la correcta. Y realmente, hermano, yo estuve meditando, reflexionando un poco más acerca de esto de una forma profunda, y me encuentro de algo muy importante. Que realmente desde Adán y Eva, hermano, desde la caída de Dios, dice el proverbio así: desde la caída de Adán y Eva, y todas las generaciones siguientes, desde Adán y Eva, el viejo hombre se formó. O sea, la vieja naturaleza del pecado o el hombre del pecado. Desde Adán y Eva pecaron, se corrompió el viejo hombre o la vieja naturaleza del pecado o el hombre del pecado. Pero lo que más me llamaba la atención, hermano, es algo muy importante: que desde ese momento que se formó el viejo hombre empezó a tomar el control en la vida de ellos. Pero yo me preguntaba: Señor, ¿pero por qué el viejo hombre empezó a tomar el control? ¿Cómo muestra esto? ¿Por qué, hermano? Porque el plan malévolo de Satanás era colocar un viejo hombre para las personas. Porque el viejo hombre se rige de acuerdo a la ley de la constitución del infierno. Porque el viejo hombre era el plan malévolo del diablo. Porque el diablo quería que tomara control el viejo hombre en el mundo, en la creación del mismo Dios de los cielos. Porque Dios que nos llevaba a nosotros como seres espirituales, para que vinieran pues llegaran con el espíritu, porque así hablaba Adán y Eva al principio, hablaban y vivían en el espíritu. Pero Satanás había ganado un plan. Ese plan que el diablo había planeado de manera llevar al hombre a desobedecer a Dios, para que se corrompiera el viejo hombre en su vida y para que el viejo hombre se rigiera de acuerdo a la ley de la constitución del infierno. Y tú no entendías esto, hermano, para que el Señor me dijo: mira, desde que Adán y Eva renunciaron a su responsabilidad, ellos cayeron bajo el sistema del diablo, y no solo ellos cayeron al sistema del diablo,
sino que llevaron a todas las generaciones suficientes para que cayeran bajo el sistema divino. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, hermano, que ¿quién gobierna este mundo? Por ejemplo, ¿quién lo gobierna? De hecho, Jesús un día expresó una palabra y decía: y yo ya me voy porque viene el príncipe de este mundo, y que digo, él nada tiene de mí. Lo que quiere decir, hermano, que el diablo no tiene nada que ver en los hijos de Dios. El problema es que los hijos de Dios voluntariamente se metieron al sistema de Satanás. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, Satanás no tenía nada que ver con Adán y Eva. Adán y Eva le dieron un poder. Y de ahí en adelante, hermano, Adán y Eva nos entregó al régimen del diablo. Y todas las generaciones subsiguientes de Adán y Eva caímos bajo el sistema de Satanás. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo se rige el bien hombre en nuestra vida? ¿De acuerdo a la palabra de Dios o está en contra de la palabra de Dios? Está en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el bien hombre siempre va a pedir todo aquello que le ofrece este mundo. Por eso dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, porque lo que hay en este mundo es el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria. Dice que no proviene de Dios, sino del mundo. ¿Y quién gobierna este mundo? Satanás. Por eso, mi hermano, el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Pero lo más maravilloso, hermano, es que Dios envió a Jesús a destruir la obra del diablo. Jesús fue enviado a la tierra a restaurarlo todo. Es verdad que todos caímos al régimen del diablo, pero Jesús vino a rescatar a los hijos del reino. El problema es, hermano, que el día de hoy, muchos que supuestamente se dicen hijos de Dios, los gobierna el viejo hombre. Porque si tú dices ser un ser espiritual, ¿por qué no te conduces de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Por qué no eres un ser espiritual? ¿Por qué no lo eres? ¿Por qué no vives por el Espíritu y andas en el Espíritu? Andas en tu carne. Andas satisfaciendo los deseos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, hermano, te pone pensamientos para que tú le des de comer. Simplemente, hermano, cuando este cuerpo tiene hambre, ¿qué te pone? Pensamientos de que le des de comer. Y empieza a producir una aflicción para que le des de comer. Este cuerpo va a dejar de afligirse hasta que le des de comer. Por eso en ese momento, hermano, el único pensamiento que se genera en tu mente es comer. ¿Es comer o no? ¿O tú comes sin pensar? Tú no eres un animal para que actúes por instinto animal. A nosotros nos dio un raciocinio. Dios nos dio el poder de pensar, de meditar, de reflexionar. Por eso cuando el cuerpo tiene hambre me pone pensamientos de comida. Y hasta me pone lo que quiere comer. Tengo hambre. Hay frijoles. No, yo no quiero frijoles. No quiero sopa, no quiero esto, se me antoja esto. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, hermano, te pide lo que quiere comer. ¿O no? Y te pide lo que quiere beber. Lo que sí te voy a decir algo. El viejo hombre pide todo lo que te perjudica. El viejo hombre siempre va a pensar en un desorden. Dios me enseñaba, hermano, y me decía algo tan importante. Me decía: mira, cuando yo los creé a ustedes, yo los creé para que ustedes fueran vegetarianos, pero desde el pecado se volvieron carnívoros. Y el Señor me enseñaba y me decía: hoy en este tiempo mi pueblo se está destruyendo por lo que come. ¿Sabía usted que muchas comidas producen enfermedades terribles que matan al hombre? No sabemos comer. Es un desorden nuestra comida. Oye, un día yo miré un video del pastor Cirrón, y allí había una persona que tenía una visión. Y en la visión que Dios le estaba mostrando a este hombre que invitó a Cirrón a su programa, dice que miraba al ejército de Dios, lo miraba todos armados con armadura, con espada, y de repente empezaban a caer muertos. Unos
con dolores aquí, otro con dolores allá, y decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Lo que comen los está matando. Las comidas a uno les está afectando el hígado, a otros otra cosa, otros aquí, otro por allá. En sí, hermano, la comida los estaba perjudicando y estaban cayendo muertos, otro le producía cáncer. Y le dijo, yo te estoy enseñando esto porque quiero que enseñes a mi pueblo a que sepa comer. Bíblicamente, hermano, si tú estudiamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a enseñar, hermano, a que sepamos comer. Desgraciadamente, a día de hoy, hermano, el viejo hombre ha tomado control de nuestra vida y nuestra comida es un tesoro. No comemos a nuestras horas, comemos lo que nos perjudica, no comemos realmente los nutrientes que necesitamos, siempre comemos lo que nos perjudica. Simplemente, hermano, se ha dicho que el azúcar demasiado, hermano, nos daña y es lo que más trabajamos. Un refresco de 600 mililitros lo llaman 14 cucharadas de azúcar a la persona, lleno de lo que más trabajamos. Y después andan diciendo, ¿por qué te voy a entrar? ¿Por qué hay mucha azúcar? ¿Por qué? Porque usted mismo se la está trabajando. Usted mismo le abrió la puerta a un demonio. Hermano, hay varios demonios que tienen que ver con las comidas. Hace tiempo yo escuchaba un video, hermano, ahí con el profeta Tini Yeshua, y había una pastora muy gordota que estaba toda endemoniada, pero en ese momento tomó el control del demonio de su mente y de su cuerpo bucal, y el diablo estaba hablando a través de esta mujer. Y el diablo le decía, es que yo la tengo gorda, yo soy el responsable de su gordura, porque yo no quiero que esté delgada, quiero que esté gorda, la voy a matar de comida. Hermano, en realidad, y yo le decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Por eso el Señor, hermano, nos enseña algo muy importante que tú y yo, hermano, debemos de entender y debemos de comprender que el viejo hombre no fue creado por Dios. Esta es la creación distorsionada de Satanás. Para que el viejo hombre, mi hermano, nos lleve a nosotros a vivir una vida en esclavitud. Mientras tú y yo, mi hermano, estemos dominados y controlados por los pensamientos del viejo hombre, estamos bajo el poder de la esclavitud. ¿Cuántos creen que están cautivos en los pensamientos de este Señor? Hermano, ¿qué hermano es eso? Por eso Pablo, hermano, le decía muy importante en el libro de lo que decía a los Efesios, que despojados del viejo hombre que se está viciado conforme a los deseos engañosos del versículo. Yo debo entender el engaño de Satanás. De hecho, la palabra Satanás significa engaño. Y Pablo está diciendo algo tan importante que me llama tanto la atención, que despojados del viejo hombre, dice que está viciado, hermano. Desgraciadamente nosotros tenemos un vicio de satisfacer los deseos del viejo hombre. Si damos cuenta, hermano, el viejo hombre nos va a perder por toda una eternidad. El viejo hombre, mi hermano, es la causa de que muchas consecuencias adversas vengan a nuestra vida. Porque el viejo hombre, mi hermano, es el que se revela delante de Dios. Porque el viejo hombre se llamó al alma rebelde, al alma que debe desconectar del cielo. Por eso, hermano, cuando el diablo desconecta al alma del reino del cielo, la conecta al infierno, el alma se organiza como este cuerpo carnal. De manera que este cuerpo, mi hermano, hizo alianza con el alma, y el alma tiene el control de este cuerpo, y mediante los 5 sentidos espirituales, mi hermano, el alma se goza de las cosas terrenales a través de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, y de qué más. Para algo. No sé si se entiende. ¿Qué realmente es eso? Los 5 sentidos del reino del hermano, Dios nos los dio para que nosotros correctamente y nos gozamos de las cosas del reino de Dios. Los 5 sentidos del hermano no fueron dados para meditarnos de lo carnal, sino de las cosas del reino. Por eso ya, hermano, que desarrolló ese pensamiento de reino.
¿Qué dice en segunda de Corintios 11:3? Y desgraciadamente, hermano, no solamente que hemos desarrollado lo de Adán y Eva, también es de nosotros. Por eso, hermano, la misa nos hace pecar. Por eso te estaba diciendo, hermano, dice que lo que crece en el mundo son los deseos de la carne, el deseo de los ojos, del oído, del gusto, del tacto. Los hijos que se viven, hermano, están testificados de la verdadera realidad original que se ha dado por ellos. ¿Qué dice? Pero tenemos que con la serpiente que con su astucia engañó a Eva. Vuestro Señor se ha de alguna manera desarrollado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir? Los hijos que se viven, hermano, deben de estar siendo fieles a Cristo. Por eso mi amigo, cuando Pablo decía, apúntame con Cristo, estoy crucificado, mira, ya no me puedo pasar, ya me tiene. Sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la carne de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los hijos que se viven, hermano, estaban siendo fieles a Cristo. Los hijos que se viven, porque viven en nosotros, deben de estar siendo fieles a Cristo. El problema es que el día de hoy, hermano, está todo por Cristo. Todo está por Cristo. Yo he escuchado a unas personas que se ven dedicadas a nosotros tan carnales que tienen nuestros pobres, comenzamos a hablar de amor. Hermano, yo me la vida desde que Dios está hablando de las cosas, veo que hermano, ya empezamos a jugar. El día que una hackeada donde y yo llegué, acababa de bañar y yo venía, me vendí en cuenta, hermano, a borrear del tiempo porque una hackeada donde pero eso es maravillas. Estas son cosas de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos está llamando de nada que Dios mismo venimos de arriba y no por eso Dios, hermano, a través de Pablo está diciendo despojado del enemigo. Que están diciendo como hombres de deseo engañosos de hecho. Porque el mundo lo gobierna Satanás de acuerdo a la ley y a la constitución del infierno. Por eso la palabra de Dios dice: se quiere como vuelva a Cristo con verdad. Hermano, no debemos aliados a desorden de nuestra vida que es verdad. Porque vean que debe de la carne. Por eso es que no vuelva a Cristo con verdad. Que no vuelva también con verdad. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desgraciadamente, hermano, mucha gente de la iglesia deberíamos de los votos. Deberíamos de mi hermano no me van a engañar. Porque deberíamos de hermano estar ahí hablando. Y el alma es engañoso. Por eso la palabra de Dios, hermano, dice que cuando abre del alma, abre del corazón. Tu corazón es igual. No sé si lo entienden. Entonces, hermano, engañosa es el alma, más de todas las cosas, y el alma se perversa. ¿Quién la conocerá? Solo el Jehová de ejércitos. Destruir la mente y prueba el corazón. Qué maravilloso es esto. Los doctores, hermanos, no pueden llegar a cualquier problema. Pueden cambiar tu riñón, pueden hacer tratar de cualquier tipo de órgano, pero nunca pueden tener una mano para trabajar en la mente. Trabajan en el alma. El único que realmente es limpio y sabe, hermano, cómo regresar a esta mañana de Dios. Por eso Dios no es esa palabra. Y si esa palabra, mi hermano, vuelve a un propósito, a regresarnos al dolor de Dios. El día de hoy nosotros, hermano, no estamos ordenados la palabra de Dios. Porque no nos gusta leer desde la leemos como cualquier libro. Hoy en día estoy escuchando un video que pone mi hermana, un audio acerca de
no se llama otra mujer de la nación. Kathy Pullman. ¿Sí? No, Kathy Pullman. Y ella me decía que ella me decía siempre su equilibrio. Pero a mí me gustó, hermano, escuchar porque hay una pasión, con una dedicación, dice cada hora. La composición. O sea, se hace mente. O sea, ahí está cada hora de mi vida. Hermano, ya no estas las bajas distintas. Hay gente que tiene hasta 5 o 6 días, hay como más diría hermano, pero no más están ahí. No tiene tiempo para la Biblia. ¿Y sabe qué? El Señor me decía, Satanás se la acabó todo ahí. Satanás quiere que vea la Biblia. Porque si tú lees la Biblia, se le va a destruir la obra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo sabe que si la gente empieza a escudriñar, a leer la Biblia, se va a renovar su entendimiento. Se va a dar cuenta de que está mal. Y tiene que empezar a corregir su vida. Hermano, yo me río de gente que me dice que te río. Hermano, yo tengo discernimiento, pero el discernimiento de que si no le da la Biblia. Y si se la yo, ¿por qué? Por falta de discernimiento. ¿Qué significa esta palabra? Por falta de conocimiento. Porque si yo no tengo conocimiento, no puedo discernir. Discernir es identificar una cosa de otra. Como la palabra de Dios, mi hermano, dice que debemos llevar contigo todo pensamiento negativo. Hermano, ¿cómo me voy a dar cuenta si un pensamiento proviene del diablo o proviene de la concupiscencia de mi corazón o viene como petición, hermano, de mi hombre? Porque es Satanás. ¿Cómo? De hecho, el otro día, hermano, yo estaba ahí como a las 2 y cachito de la mañana, estaba orando. Y de repente me vino una visión, pero también me dio la revelación de Dios. Visión es el que Dios te muestra, revelación es el conocimiento de la visión. Y yo vi la visión cuando miré que yo traía una de las que cortan pasto, de rosador algo así. De esas que traen un hilo adelante y va cortando pasto. Pero de repente ando ahí, aplastaba el acelerador y más rápido agarraba esa máquina. Y el Señor me decía, dice, esa máquina es una máquina procesadora. Pero me estaba dando lo que me quería mostrar con esa máquina. Es una máquina procesadora de pensamientos. Y de acuerdo como tú aceleras, tu mente se invadida con multitud de pensamientos, porque yo miraba que esa máquina había una manera y se conectaba a mi mente. Y de repente en mi mente, hermano, entraba pensamientos de todo tipo. Y me decía el Señor, eso es lo que debe de tener. Porque ahí viene el pensamiento de Satanás, del viejo hombre, como que piensa de tu corazón, puede venir pensamientos generados por un hechicero, puede venir por un ángel, puede venir de todo lado de pensamientos. Porque no Dios no solo Satanás, no solo tu corazón, sino también hay espíritus que te pueden poner pensamiento en tu mente. ¿Cómo crees? Entonces yo miraba multitudes de pensamientos que se empezaban a meter y Dios me dijo, pero te voy a decir algo. Mira lo que está produciendo eso. Tu mente es una procesadora poderosa. Yo me quedé impactado, hermano, de eso, porque me dijo, muchos de ustedes han ignorado el poder de la mente. Pero quiero decirte
que la mente es algo poderoso. Porque la mente te ha llevado a ti a realizarte de acuerdo a lo que eres hoy el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23:7, tal es el pensamiento, tal es. Primero quiero ver una vez dice la traducción. Mira lo que dice. 23:7. Salmo 23:7. Si me dicen que voy a ver, por favor. Voy a ver 23:7. Miren lo que dice. Porque cuál es su pensamiento, es de su corazón, tal es. Hermano, el medio hombre, y apuestan a nuestros pensamientos que te ha llevado a organizarte de acuerdo a lo que hoy dices. Vamos para que veas, hermano, el poder de la mente. El Señor me decía, algo importante. La alma. Una herramienta que yo te di para que realizaras aquí en la tierra y allá cuando se Señor te rey. ¿Lo estás entendiendo, hermano? O sea, esa manera, hermano, se me pueda como una herramienta para que yo me realice y allá cuando se Señor te rey. ¿Y cómo voy a darme cuenta cómo es el reino que es el Señor? Aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espíritu de ese reino. Por eso, hermano, me dieron la mente y la mente, hermano, cuando se mete en la palabra de Dios, yo me voy a realizar y aquí vuelvo a la mente y al ser y al pensamiento. Yo veo sobre mi corazón anterior que ahora. Por eso es que eso nos enseñaba sin Cristo, hermano, le decía, y cuando yo me decía, Padre, hágase como hoy me dice, no, pero la palabra que dice la reunión, 1913, Padre, hágase como así como el cielo, aquí en la tierra. En el nombre del Señor, hermano, dice, Padre, hágase como voluntad, y allá pueda el diseño del reino sobre mi vida y la tierra. De hecho, en la revelación, hermano, que Dios nos hablaba acerca de los grupos hechiceros. Cuando los grupos hechiceros, hermano, o los demonios le claman al diablo, porque los grupos hechiceros le claman al diablo como su Dios. Los demonios le claman a Satanás como su Dios, pero los demonios y los grupos hechiceros, con la palabra del diablo de la tiniebla, decían: Padre Satanás de las tinieblas, hágase como el diseño del infierno sobre esta iglesia de la tierra. Porque, hermano, los iglesias se están peleando por las iglesias. Los demonios, hermanos, están logrando grupos hechiceros que están hablando a Satanás para que se haga la voluntad de Satanás en la iglesia. Hermanos, las iglesias deben estar como formadas y de acuerdo al diseño y la voluntad de Dios, no de Satanás. Satanás vino a distorsionar, a pervertir. No sé si me entienden. Por eso los satánicos también dicen: Satanás, hágase como orden al diseño del reino sobre mi vida en la tierra, o también ahora por ellos. Padre Satanás de la tiniebla, hágase como orden al diseño del infierno sobre él, sobre el deseo, sobre cualquier persona en alguno de ellos. Pero tú y yo tenemos que llevar a la paz de celestial Padre en el nombre de Jesús. Hágase como orden al diseño del reino sobre mi vida en la tierra. Porque Jesús es lo que le está enseñando a los discípulos. Oye, la palabra de hágase como orden al diseño del reino sobre mi vida en la tierra. Porque Él me ha pedido que me he enviado con un propósito, como un término perfecto, hacer tu voluntad en la tierra. Entonces yo tengo que clamar de la mano de Dios para que Dios realmente me llegue a que yo me realice de voluntad, porque yo fui diseñado por Dios, fuimos creados por Dios, fuimos diseñados por Dios, con un propósito, con un destino aquí en la tierra. Entonces tenemos que clamarle a Dios para que Dios nos ayude, hermano, a realizar lo que nos dice, lo que está peleando por nosotros, para que nosotros nos enseñemos de acuerdo a los diseños finales. Y así el Señor me decía: hoy ustedes están de acuerdo con el Señor.
Hoy yo no voy a lo que piensas. Tú ves lo que el tiempo de pagar. Eso es lo que haces. La voluntad de Dios no es que seas el mismo hombre. La voluntad de Dios es que tú seas el ser espiritual que Él diseñó desde el reino. El que piensa en enfermedad y enfermo está. El que piensa en pobreza, pobre está. El que piensa en miseria, miserable está. Por eso, mi hermano, ni te has pensado que te haya realizado lo que puedes hacer de hoy. Y hoy yo te dice no es lo que yo diseñé en el reino. Yo tengo un diseño. Yo tengo un modelo a seguir. Yo tengo mi hijo amado. Mi hijo amado se realizó ya todo el diseño del reino. Y ustedes tienen que realizar todo el diseño del reino. Por eso Jesús es el primogénito de una nueva raza. Después de la caída. No sé si se entiende. Por eso Jesús, mi hermano, no nos restauró todo lo que se salió. En el día de hoy, hermano, desgraciadamente, nos consiguen de acuerdo a la vida de la naturaleza del pecado. En el día de hoy, somos el hombre pecado. El día de hoy, somos el hombre viejo. Y el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos de este siglo. Por eso, mi hermano, tú eres, porque eres, por ejemplo, para que mejor me entienda, si a mí me gusta la droga, y yo consumo la droga, me voy a convertir en qué? En un drogadicto. Si a mí me gusta mucho el alcohol y todo el tiempo bebo alcohol, me voy a convertir en qué? En un alcohólico. Si yo empiezo a tener problemas de esquizofrenia, me voy a convertir en un indigente como los que andan ahí. Y el Señor me decía, el día de hoy, en mi iglesia, caminan como si fueran un indigente. ¿Por qué? Porque los sentidos fueron extraviados. Caminan inconscientemente, dijo el Señor. No debe de caminar inconscientemente cuando yo te di conciencia. ¿Cuántos saben que todos tenemos conciencia? ¿Cuántos saben que en la conciencia Dios puso normas y reglas? ¿Cuántos saben que Dios en la conciencia nos dio el poder de saber lo que es bueno y lo que es malo? Por eso el Señor me decía algo muy importante. Cuando tú haces conciencia acerca de los pensamientos que vienen a tu mente, te vas a dar cuenta si los pensamientos son positivos o son negativos. Pero como no haces conciencia, no llevas cautivos los pensamientos que te van a perjudicar. Porque todo pensamiento negativo nos ha perjudicado y nos ha llevado a realizar lo que somos el día de hoy. No podemos echarle la culpa a nadie. No, es que yo soy pobre porque mi familia era pobre. No, hermano. No es así. Ese es el problema. Es que mi familia era pobre, entienda. Entonces yo también voy a ser pobre. No. Si tus padres fueron pobres, fue porque ellos quisieron. Porque pensaron siempre en la pobreza y en la miseria. Porque nunca leyeron la palabra de Dios. Hermano, los hijos de Dios no fueron diseñados para vivir en pobreza y miseria. Si tú leyeras la palabra, mi hermano, te vas a dar cuenta que el diseño del reino sobre tu vida es una persona que sobresale, que está bendecida y será apreciable para que otros sean como tú. Porque el diseño del reino, Dios mismo dice que tú no andarás pidiendo prestado, sino que tendrás abundancia y tú prestarás. Tú serás una nación deseable. No sé si se me entiende. En la manera de hoy, entre la gente que tiene una iglesia se llama una marca de la iglesia, más que de religión. Pero eso es como luce, como el diablo, porque desde el día que era niño pequeño,
todas las generaciones que vienen cayeron al estado del viejo hombre, a vivir de acuerdo a la vieja naturaleza de pecado, a vivir como forma de hombre de pecado. Perdóname, yo pequé. Dejaste porque eres hombre de pecado. Y porque no has dejado que la palabra te transforme. Hermano, cuando alguien iba a pecar se convirtieron en hombres de pecado. Dios envió la palabra. ¿Saben para qué? Para restaurarlos, para llevarlos a que dejen de ser de pecado. Porque no fuimos creados para vivir en pecado. ¿Cuánto lo creen? No fuimos creados para ello. Por eso Dios envió la palabra, para llevarnos a dejar de ser pecado. Es más, simplemente que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, del 12 al 14. Aquí la palabra te dice, te enseña. La palabra es Cristo. ¿Qué dice ahí? No reinen pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo deseáis en sus concupiscencias. Primero dice, no reinen pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo deseáis en sus concupiscencias, en su anhelo, en su deseo. El viejo hombre, y anhelo y deseo, están en contra de la palabra de Dios, y anhelo y deseo de pecar, de rebelarse delante de Dios, de vivir entre la inmundicia, entre la porquería que están en contra de Dios. Y mira lo que sigue diciendo el 13. Ni tampoco presenten ellos pues miembros del pecado como miembros de iniquidad, sino presentados vosotros mismos como vivos de los muertos, y vuestros miembros como vuestros miembros de justicia, dice el 14. Porque el pecado no se especialidad de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, es cambia la diferencia. Por eso cuando hermano les decía algo importante que me llama la atención, absolutamente con Cristo es crucificado. Marcha mi mundo. Si Cristo me vení y lo que ahora mismo es este cuerpo, que posee una vieja naturaleza del pecado, ahora lo veo como completa Cristo. Y miembros, ya no son instrumentos de pecado, sino de justicia. Hermano, ¿sabes qué lo que nos gusta? A una vida determinada, a ver lo que hay diciendo que Pablo del 12 al 14. Los juicios. ¿Y sabes por qué no lo hace? Porque eso es algo tan intercambiado de lo que el poder de la justicia. Porque el día de hoy actuamos inconscientemente. Y la cosa es vivir una vida de pecado, así como el adicto vive adicto a la droga, así como el alcohólico adicto al alcohol, o cualquier vicio que vive hermano vive de acuerdo al vicio. El miembro está viciado por una relación engañosa, desde el mundo perverso y malvado, que es el verdadero por Satanás, porque lo que ofrece el mundo son deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria que no vive de Dios sino del mundo. Y dice la palabra del mundo no pasa en su deseo, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dios lo quiere que tú y yo permanezcamos para siempre, pero la palabra de Dios te dice claro. El mundo se pasa, pero el que haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios que te manda? Que yo le haga al Señor Jesucristo. Y que al Señor Jesucristo, que se le diga la palabra. Es un considerar vida de acuerdo a la luz de la palabra. No se lo engañan. Por eso Cristo hermano decía muy importante que enseñar a saber las escrituras. Porque vos solo parece que leer la vida eterna y ella es una realidad de testimonio de mí. Hermano, Cristo es el modelo a seguir. Cristo es el ejemplo. Cristo es la nueva criatura, la nueva raza, el primogénito de una nueva raza. Caídos, somos de una raza caída, pero Cristo vino, hermano, como una nueva raza. Y acá habla de alguien que pasa hasta un lado. Por eso Dios envió la palabra
Y tú y yo tenemos que rechazar el ego de la palabra de Dios. Pero el problema es que no nos gusta leer la palabra, no nos gusta leer la palabra. Entonces, hermano, ¿cómo quieres discernir? ¿Cómo voy a identificar las cosas de otra? ¿Cómo vas a identificar el pensamiento del error y el pensamiento de la verdad? Si el diablo va a usar la palabra disfrazada, tú y yo podemos ver, hermano, cuando esta historia lleva por el desierto, Satanás usa la palabra o no. Pero usa la palabra disfrazada, pervertida, porque quiere llegar a Jesús, hermano, a que Jesús se agrada. Pero si usted tenía discernimiento, o usted tenía conocimiento, que Jesús conocía la palabra de su Padre. Por eso cuando vino la palabra de Satanás a su mente, que Jesús se dio cuenta que estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso Jesús reprendió a Satanás con la palabra de su Padre. Entonces yo digo, hermano, ¿cómo vas a aprender de los pensamientos del diablo si no conoces la palabra? El diablo es astuto, el diablo te va a dar de acuerdo a las confianzas de tu corazón, porque nuestro corazón anhela y desea, mi hermano. Todo lo que ofrece es el mundo perverso y malvado. Hermano, Satanás, el diablo, sino gobierno, hermanos. El diablo nos hace algo que hace mucho tiempo. El diablo nos hace cuando tú ya los hijos de él. El diablo nos hace a nuestras conductas. El diablo te va a atacar y ya por tu conducta, porque el diablo nos va a traer el pasado para que lo volvamos a repetir. Simplemente, hermano, yo me pasaba municiones y me decía, yo pedí al diablo que te traiga sueños de tu pasado. Cuando te pagaba, no andaba envidioso, porque el diablo quiere que te traiga el pensamiento, te traiga sueños, porque quiere regresar nuevamente. El día que le dio espalda al diablo, comenzó una guerra en persona. Porque el diablo no quiere regresar a su territorio, a su gobierno, a su régimen. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños de su pasado? Hermano, por eso el Señor dice: no caigas en las cosas antiguas. Porque si las cosas antiguas me van a agachar, me van a volver a descansar de las demás. Por eso, hermano, dice la palabra que nos va a dar la verdad. Dios quiere, hermano, que hemos la verdad, que le diga la verdad, para que hemos la verdad. Desde que nosotros somos los hermanos leales. Porque es que nunca hemos tratado de nadie. Como que nunca he pasado en una prisión. ¿Por qué puedes decir que estés en la Biblia y practique eso? El que practique el pecado será del pecado, hermano. Tú no vas a practicar el pecado si primero no lo practicas. Primero tiene que venir un pensamiento de pecado a tu mente. O tú pecas como el animal. El animal actúa por instinto animal. Y yo tenemos raciocinio. Se nos dio una mente para pensar. Hermano, primero viene el pensamiento. ¿O no crees? Hay veces que vienen hermano y hermano me dicen: hermano, es que me viene un pensamiento de suicidio. Y todo el día pensaba en cómo suicidarme. ¿Por qué? Porque él me pasa esto, me mira esto, ¿no? Hermano, es que me está viniendo este pensamiento de robar. Me está viniendo esto, me está viniendo lo otro, me está viniendo acá, me está viniendo allá. Son pensamientos. Acuérdate que aquí trabaja Satanás en la mente. ¿O no? ¿Dónde te ponen los pensamientos de pecado, Satanás? En tu mente. Ese es el asunto, hermano. ¿Y cómo voy a discernir el pensamiento, hermano? Si no conozco la palabra, no voy a discernir. ¿Qué dice 2 Corintios, hermano? 10:5. Te lo habla claramente, mira la palabra de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se supone que Cristo es la palabra. Entonces todo el pensamiento que me venga a mi mente tengo que llevarlo a la obediencia a Cristo para ser fiel a Cristo, permanecer fiel a Cristo. Pero el diablo, ¿sabes qué es lo que hace? Nos ataca. Y
vez haciéndole caso al diablo, empieza a oscurecerse nuestra mente. Dice la palabra que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Sabes para qué nos cegó? Para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. El Señor me dijo, todo aquel que vive de acuerdo al viejo hombre no le ha resplandecido la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque tiene la mente envenenecida, ajena a la vida de Dios, y todo por la ignorancia y la dureza de corazón. Qué tremendo. Hermano, nosotros tenemos que empezar a escudriñar la Escritura. No puedo, dile el Señor. Dice que no es el que quiere ni el que corre, sino que Dios tenga misericordia. Te lo repito, no es el que quiere ni del que corre, sino el que Dios tenga misericordia. Entonces, Dios me enseña que tengo que clamarle a Dios y decirle, Señor, dame el poder para poder leer tu palabra. El Salmo 119, 17, hermano, mira lo que le está diciendo el salmista. Está clamando a Dios. ¿Y qué le dice? Haz bien a tu siervo, para que guarde y viva tu palabra. Lo está diciendo claramente, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. O sea, aquí quiere decir el poder, como el querer, está en Dios. Es lo que dice en Corintios, dice que no es el que quiere y que corre, sino que Dios tenga misericordia. Pero en Filipenses dice, en el libro de Filipenses dice que en él está el poder como el querer. Entonces yo que tengo que hacer, hermano, clamar, pedir. Dice la palabra que al que pide se le da, al que toca se le abre. Entonces, hermano, si tú no pides, no recibes. No sé si me entendí. Tú tienes que pedirle a Dios, rogarle, suplicarle. Y no debes de soltar tu oración hasta que Dios te responda. Hasta que veas, hermano, el poder en tu vida de leer la palabra. Por eso, hermano, decía el Señor a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo. Hermano, tenemos que entender que Dios no nos ha dejado solo, Él estará con nosotros hasta el fin de los días. Aunque a veces no lo sientas, hermano, Dios está contigo. Y un día, hermano, yo reflexionaba acerca de esto porque yo hacía unos cuadros allá donde yo nací. Y en ese cuadro, hermano, era un cuadro donde había unas huellas. ¿Sí se acuerdan de ese libro? Y decía ahí unas palabras. Porque la persona se sentía solo. Y él creía que las huellas que estaban marcadas pensaban que eran las de él. Y entonces decía, Señor, ¿dónde estás tú? Yo no veo mis huellas. No, yo te llevo en mis brazos, esas huellas son las mías. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? No estamos solos. Y el Señor dice, hermano, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios está diciendo que eres veraz, y está diciendo que no nos ha dejado solos, de hecho Jesús antes de partir dijo, les conviene que yo me vaya. Y yo le voy a rogar al Padre para que se envíe el Consolador, porque yo no lo voy a dejar huérfano, no lo voy a dejar solo. Le voy a rogar al Padre para que se envíe el Espíritu Santo. El hermano, el Espíritu Santo está acá con nosotros, no estamos solos. El Padre que Jesús está en el reino, pero la vida de la está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo para que está Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios, el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Altísimo, en todo, hermano. Él está con nosotros. Porque antes, mi hermano, cuando estaba Jesús, realmente el Padre, mi hermano, digo, cuando estaba Jesús aquí, estaba como omnipresente. Digo, perdón, estaba como presente. Y Jesús no podía estar a la misma vez en todo lugar. Jesús estaba en el lugar donde estaba. Porque acuérdate que Jesús se despojó como Dios y tomó condición humana. Entonces Jesús estaba en el lugar donde estaba. Por eso él decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a descender como mi presente. Ahorita aquí estoy como presente, pero voy a descender como mi presente.
a la misma vez en todo lugar. Cuando estaba Jesús aquí estaba presente, dijo, pero no me voy a ir. Y voy a orar al Padre para que viva el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a sustituir la vida de Jesús en el creyente. Y ahora a la vez, hermano, el Espíritu Santo al venir a la tierra, enviado por el Señor, puede estar en cada corazón y en cada nación y en cada lugar. A la vez. Qué maravilloso es. No está en nosotros. Aunque te sientas solo, cuando más solo te sientes cuando el Señor está a tu lado, cuando más cerca está de ti. Pero tenemos que pasar ciertas etapas. Dios nos quiere llevar a una plena confianza. Que tú y yo tengamos certeza, seguridad, convicción que no estamos solos, sino que Él siempre está con nosotros. Siempre nos lamentamos porque la gente no está con nosotros. Dios no nos abandona. Aunque no lo vea, pero lo puede sentir. No sé, hermano, pero el alma sí no puede hacer cosas. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Si tú pides, lo vas a recibir. Dios va a tratar hambre y sed de pelear la palabra. Y no solo eso, de que la guardia la punta. Por eso, hermano, necesitamos leer la palabra, sino cómo va a ser transformado el Espíritu en nuestra mente. Te voy a decir algo. Si primero no se transforma el Espíritu de tu mente, tu cuerpo no se va a transformar. ¿Sabes por qué ya no ha sido transformado? Porque no ha sido transformado el Espíritu de tu mente. Estás cautivo en tu mente. Los pensamientos que se generan constantemente en tu mente ya han llegado a realizarte el día de hoy y están realizados de acuerdo al viejo hombre, de acuerdo a la vieja naturaleza de pecado, de acuerdo al hombre de pecado. Tal es el pensamiento de él al ser. Qué tremendo. Duele, pero es una verdad. ¿Por qué crees, hermano, que Jesús decía, escudriña las sagradas escrituras? Porque a vosotros no parece que viene a estar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, hermano, el mismo Padre personalmente, a través de Jesús, le dijo a Josué algo que me marcó mucho y siempre lo he dicho: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dime tú, ¿dónde tienes el poder de meditar? En la mente. De día y de noche yo debo de meditar, hermano, en mi mente acerca de la palabra de Dios. Y no solo eso, sino también está diciendo para que guardes y pongas por obra, porque solo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta? Somos esclavos del viejo hombre que no lees la palabra, porque si tú lees la palabra yo voy a desaparecer de tu vida. Porque si tú lees la palabra, te vas a desaparecer de mí. Amados, te voy a hacer lo imposible para retirarte de la vida. Me fue para acá tu celular, métete en las redes sociales. Empieza a ver TikTok. Miles de TikTok, miles de cosas. Métete a la Facebook. El diablo, hermano, que le decía. Tenemos tanta información terrenal que no edifica, que no cambia de forma. Estamos tan llenos de eso, porque somos adictos a eso. Porque el viejo hombre, hermano, está adicto a lo de esta tierra. ¿Sabes por qué te has vuelto adicto al celular, a cualquier cosa, hermano? ¿Sabes por qué somos adictos? Una señal del viejo hombre. Porque el viejo hombre está viciado a los deseos engañosos. Cada día tú te sacias del engaño. En cada momento y en cada instante.
Y esa es una señal que el viejo hombre te tiene esclavo, bajo su poder, bajo su autoridad, alejado de tu realidad. Y vives una vida inconsciente. Y vienes a la iglesia y escuchas la palabra y la palabra no te acontece. Porque tienes que entender eso. ¿Qué dice Efesios 4:17 y 18? No habla para mantener cuando se trata de interés. Y lo que dice. Esto no puede ser, pero esto no puede ser. Digo y reitero en el Señor. Mira lo que está diciendo. Esto no puede digo y reitero en el Señor. Que ya no tenéis como vosotros gentiles que andan de la bandera de Jesús. Hermanos, ¿sabes qué me dice el Señor? Que andamos de la bandera de Jesús. En serio, una señal de que había hombres nos corona. Una señal de que somos cautivos del pensamiento del viejo hombre. Pero mira lo que dice el 18. Teniendo el entendimiento, hermano. En este ejercicio. ¿A qué viene la Biblia de Dios? Por la ignorancia que viene de su sangre, por la razón. ¿Qué quiere decir? Si no le la palabra, hermano, soy un niño. Por eso es un niño necesario. Viene de Satanás, viene de cualquier Ramón, viene de cualquier grupo, viene de cualquier aliado del infierno, me vengan ideas de pensamientos. Y no lo sé. Me puede decir en un año que yo soy Jesús. Soy el Espíritu Santo. Hoy en día hay un ángel de mamá caído que se dice que se llama Espíritu Santo, pero sí existe que se llama falso Espíritu Santo, pero se presenta como el verdadero Espíritu Santo. Yo soy de Jesús. Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy un ángel del Señor. Y así es. Puede venir el diablo, puede decir que soy el Padre. Y como no leo, lo tengo dentro de mí. Como mi mente como soy ignorante, y soy solo de corazón, no resisto la realidad de la verdad. Te das hermano, muy bien, como que te controla, como se nos controla, para que no te sientas mal. Hermano, yo voy a decir a la iglesia, hermano, estoy bien, hombre. Bien, puede venir el día de Méndez, puede venir Ron Chávez, puede venir los grandes apóstoles ungidos. O como va a venir Juan Carlos Ávila en estos días. O pueden venir los grandes evangelistas, hermanos internacionales, como muchos opciones, voy a ver si se hubiera aquí un niño de Suá, o Guillermo, hermano, ponerte las manos, pero mientras tú sigas siendo dominado, controlado por el viejo hombre, nada ganas con que venga un buen ungido, el más mismo Señor Jesucristo, que te ponga las manos y ore por ti. ¿Cuánto tiempo, hermano, viene viniendo a la iglesia y oramos, y que desendemoniamos, hermano, y sigue siendo el mismo mañoso viejo hombre o vieja mujer? ¿Cuántas veces no hemos visto el poder de Dios en nosotros manifestándose? Y sigue siendo la misma persona vieja, viciada de los deseos engañosos de este siglo. ¿Cuántos años tiene, hermano, que vienes y que se te ponga las manos y sigue siendo igual? ¿Por qué, hermano? Porque ya no te quieres despojar del viejo hombre. Porque el viejo hombre, hermano, te lleva al rescate de la protección. Hermano, si seguimos haciendo el caso al viejo hombre, nos vamos a tratar por todo nuestra vida. El viejo hombre, hermano, nos controla hasta que la muerte venga a sus amigos. Yo conozco personas que han venido delante, que ha venido Ron Chávez aquí a la reunión. Ha venido Ron Chávez, un hombre frío, ha hablado de ellos. Ya algunos ya se murieron, ya se van al infierno.
Otros todavía andan de rebeldes, son caminadores rebeldes. Que ganan como un kilo de tierra, si siguen moviéndose como María Costa. Y los declaramos como gente chiricuma. Yo te voy a ungir, hermano. Yo te voy a decir, hermano, hay gente que ha sido usada por Dios. Hay manifestado poder, mensajes en el dedo del diablo. Pero sigue viva. Qué tremendo. El Señor me decía, el viejo hombre te va a poner pensamientos inicuos en ti. Con el propósito de lo que ejecute, pero el Señor decía, yo aborrezco los pensamientos inicuos. Simplemente ver lo que dice Proverbios 6, 18. No lo digo yo. Es más del 16 para ver 7 cosas que abomina Jehová, que las que practica el viejo hombre. ¿Qué dice? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Acuérdate que estamos hablando de una necesidad de la misa. Y el viejo hombre va a ser de ojos altivos. Que dice la lengua mentirosa. Habla del busto. La mano derramadora de sangre habla del pantano. El corazón que dice que imagina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Te das cuenta, hermano, en el 9, en el testigo falso, que habla mentiras. Y el testigo de historia de hermanos. Amonestación contra el adulterio. ¿Tienes que ver esta realidad, hermano? Simplemente de esas cosas que te voy a decir una pata chiquita. ¿Te das cuenta? Hermano, en realidad, por eso Juan decía, Jesús y los discípulos de Jesús cambien su forma de pensar. En otras palabras, está diciendo, ya es tiempo de que empiece a leer la palabra para que el Espíritu Santo te revele la realidad de ella. Porque solo la palabra revelada es la que cambia y transforma el espíritu de nuestro vida. Y solo si algún día podemos conocer la voluntad de Dios. Porque el día de hoy, mientras el viejo hombre te domine, tú no conoces la voluntad de Dios. No la conoces. Simplemente, cuando ustedes conocen la voluntad de Dios, no la practican. Cuando ustedes saben que estas cosas no las debe de realizar, ¿sabes qué me dice el Señor? Están actuando como mantuvo Eva, inconsciente. Hoy en día, hermanos, estamos actuando inconscientemente. Y otros pecan hasta sabiendo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque teníamos de pecado. Díganme ustedes, ¿no pecó inconscientemente Eva? ¿Por qué? Porque no hizo conciencia. Nada al principio, cuando la serpiente vino, hizo conciencia y detectó que estaba mal lo que estaba diciendo. Que Satanás estaba sembrando semillas de desconfianza y me la llevó a desconfiar de Dios. Y después, mi hermano, ¿qué hizo? Volvió a ver al árbol. Se metió de privado. Volvió a ver cómo lo miró a la cara. ¿Y qué hizo? Agarró su mano, comió en el muslo. Hermano, ¿cuánto tiempo tenía él en el huerto? ¿Tú crees que muchas veces no pasó de ver hablando de las siete de la y de demás? Sí. Por mucho tiempo andaba ahí. Nunca se acercó a ese árbol, ni siquiera lo tocaba. Pero un día vino un pensamiento de Satanás acerca de ese árbol. Y ahí en adelante, ¿qué pasó? La llevó a accionar inconscientemente
ignorando las tremendas consecuencias, hermano, que iban a acontecer. ¿Te das cuenta? Hermano, ¿qué tipo de pensamientos se están generando en tu mente? A lo mejor tenemos que venir a una clase de pensamiento, pero ahora te están viniendo, ahora estás practicando algo que no practicabas antes. ¿Por qué no estás practicando ahora? Porque hasta ahora el diablo se te ocurrió este pensamiento hasta que te convenció a llevar a cabo el pensamiento de tu mente. Tal vez ese pensamiento es tal vez. ¿Quién eres hoy? Quiero que sepas que hoy eres lo que un día el diablo puso en ti. Eva se convirtió en lo que el diablo le puso en la mente. Hermano, el Señor me dijo: yo tengo un buen pensamiento para vosotros. El pensamiento que tenía de prosperidad y bienestar. Pero no me gusta leer. Entonces, ¿cómo va a dar cuenta de los pensamientos que tiene cada amigo? Hermano, no es Jesús significa la primera. Es Jesús. En esta gracia. Que no se lee, recuerden que se escucha la palabra. Pedro y Juan eran hombres de letra, mas sin embargo escuchaban la palabra y la vida. Mas sin embargo, el Espíritu Santo los reveló que les enseñó. No hay pretexto. Jesús dijo, Jesús, hermano, le dijo a Josué: oh, pero ¿cómo va a dar usted eso? ¿Quién era el ángel que cantaba para ahora, que tenía la buena en el Antiguo Testamento? Era Jesús. Jesús es el ángel que cantaba para ahora, que tenía la buena. ¿Por qué, hermano? Moisés nunca vio a Dios ni trató con Dios. Porque Dios nadie lo ha visto, nadie lo ha escuchado, ni Jesús. Ni mi papá también lo que llamó. Entonces vinieron Moisés con Jesús. ¿Sí me estás entendiendo? Porque mi hermano, porque nadie que acampaba con la ropa, porque tenía que llevar el campamento, ese es Jesucristo. Entonces vinieron Moisés con Jesús. ¿Quién estaba hablando a Josué? Jesús. ¿Sí me entiendes, hermano? Porque a Dios nadie lo va a escuchar, nadie lo va a visto, eso mismo que Jesús dijo. ¿Sabes cómo vio las espaldas Moisés de Dios? A través de Jesús. Eso es muy importante. Para mí no voy a hablar de eso. Pero Jesús le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sin que viene de noche y estará libre para que vaya conforme a Cristo, porque entonces hará preparar para mí todo es sanidad. Hermano, ¿hasta cuándo? Pues vamos a leer y a meditar en lo que leemos. La meditación es poderosa porque la meditación incluye la revelación. No sé si tú lo has entendido. Eva, hermano, pecó inconscientemente y hoy en día se está pecando inconscientemente. Y aunque otros pecan a sabiendo de lo que van a hacer. Porque Adán, hermano, cuando ya había mirado la acción que realizó Eva, Adán sabía que Eva la regó, pero Adán, hermano, él personalmente pecó. Y él realizó algo que ya había pensado y meditado en su corazón y llevó a cabo eso. Hoy en día, muchos de nosotros, hermano, vemos que lo que vamos a practicar es ese pecado y aún así lo que necesitamos. Señal de que tenía hombre en nuestro dolor. Señal de que tenía hombre en nuestro tiene dominado en la mente. Por eso el Padre, hermano, que vaya a ir a la palabra de Dios, hermano, vaya a lo que es Romanos 12, 2. Voy a leerlo en esta versión. Leer
¿Qué dice ahí? Fíjense lo que dice la oración. No vivas según los criterios de tiempo presente. Al contrario, cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es verdad y lo que es perfecto. En otra ocasión, mi hermano dice: no pienses como piensas el mundo, porque este mundo, hermano, está bajo el sistema material. Y este mundo, mi hermano, piensa como Satanás dice que piensa. El mundo piensa como Dios te demanda, hermano. No. Piensa diferente. ¿Qué está diciendo? Está diciendo la palabra de Dios. No somos forma de decir, está diciendo: cambie su forma de pensar y piense como nosotros. Pero a mí me dice: si nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermano, ¿qué es lo que puede transformar mi entendimiento? La palabra de Dios. Si uno no le da la palabra de Dios, hermano, ¿qué entiende uno? Hasta cuándo se aprobará el entendimiento. Y otro que voy a decir, hermano, sigue haciendo lo que sigue haciendo lo indigente, sigue haciendo lo ignorante. Pero no sé si te digo que te vas a hablar por mucha cantidad. Por toda una eternidad. ¿Por qué, hermano? Porque queríamos los niños controlados. Mira lo que dice en primera de Santiago, capítulo 1, 14, 13, que dice: cuando uno es tentado, no quiere que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Si se está entendiendo, y el Dios no es tentado y Él no tienta a nadie, para que no se eche la culpa para Dios. Es que se entendió todo lo que va a hacer con mentiras. No dice eso, pero que dice no, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y lo único que dice: y entonces la concupiscencia después se ha concedido, da luz del pecado, del pecado siendo consumado, da luz de su vida. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Los pensamientos que vienen a ser sentido, ¿de dónde vienen? En el propio corazón. ¿Quién te está diciendo? El mismo hombre. Desde tu corazón están viniendo los malos pensamientos, lo que te invita a pecar, a revelar el temor de Dios. ¿Qué es este hermano 7 de 21 al 23? Hermano, una realidad maravillosa. Para que veas este hermano que está tan proclamando. ¿Qué dice ahí? Porque dentro del corazón de los hombres, que dice, ¿saben los qué? ¿Entiendes, hermano? Cuando el viejo me controla, me domina. Cuando la vieja naturaleza de pecado me controla. Cuando el hombre de pecado me controla, quiere decir que los demás pensamientos vienen de mi corazón. Mas, sin embargo, si yo me dejo de mi hombre, ya no va a salir eso del corazón. Va a salir de ustedes. Pero mire, dice: porque en el corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de defectos salen y contaminan a la alma. ¿Te das esa maldad? El viejo hombre, mi hermano, es el que te trae esa clase de pensamientos, es el que te contamina.
es el que te seduce y te lleva a veces a sus pecados para que después se suba a la muerte. Y sobre el momento todo esto verdaderamente me llevó a pensar algo. Y me dice Dios, tú tienes esa conciencia. Pero la conciencia no puede trabajar correctamente si no tiene el conocimiento de mi palabra. Tú necesitas leer mi palabra para que la conciencia pueda trabajar correctamente y pueda salir los pensamientos erróneos. El pueblo de Dios, hermanos, se perdió por parte de los conocimientos. No tenían pensamiento, tenían conciencia, pero no tenían pensamiento. Hermano, el día de hoy nosotros vivimos la vida de mi hermano como hermano. Tú y yo antes, hermano, en la realidad teníamos la mente totalmente de la necesidad en la vida de Dios. Estábamos bajo el sistema del diablo, éramos hijos del diablo, nos controlaba el infierno totalmente. Por eso es la palabra de Dios que pega de Juan 3:8. El que peca es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero lo que el que peca es el diablo. Y tú y yo antes, hermanos, pecábamos. Porque el viejo hombre nos controlaba, Satanás nos controlaba, tenía dominio sobre nosotros. Y era normal para nosotros. Pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nos hizo nacer de nuevo. Y ahora comenzó una guerra dentro de nosotros. Una guerra. Y ahora, hermano, tenemos que darle la preeminencia a uno de los dos que han comenzado una guerra dentro de nosotros. Por eso la palabra de Dios habla y dice en Gálatas 5:16 y 17. Aquí comenzó la guerra cuando tú y yo nacimos de nuevo por haber escuchado la voz del Hijo de Dios, porque cuando escuchamos la voz del Hijo de Dios nos dio vida cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Él dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y ellos se ponen así para que no hagan lo que quisieran. Hermano, yo recuerdo esto cuando Abraham no podía tener hijos, con Sara, su esposa, porque Sara era estéril. Sara se preocupaba mucho, pensaba mucho. Porque quería darle un heredero a su esposo. Y ahí en aquel territorio, mi hermano, había una costumbre que si los amos no podían tener hijos, podían tomar a una sierva para que por medio de él pudiera dar un heredero. O al revés, si Abraham fuera el estéril, entonces Sara podía tomar su nombre y meterse con el nombre y quedar embarazada para poderle dar un hijo así. Nomás que en este caso no al revés, la estéril era Sara. Y Sara había pensando y meditando antes de cómo le voy a dar el heredero a mi esposo, porque vamos a morir sin heredero. ¿Y qué pasó? Ya después que Sara, mi hermano, le vino el pensamiento: ay, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a decir a mi esposo que se meta con acá. Y de esa forma le voy a dar un heredero. Y ya cuando platicó con Abraham, le apareció bien a Abraham. ¿Y qué pasó? Abraham se llevó a Abraham y le embarazó. Y de esa forma, hermano, vino un hijo que le llamaba Ismael. Ismael, hermano, significa el hijo de qué? De la esclavitud. Ismael significa el nombre de la carne. Y así. Y realmente cuando vino el hijo, hermano, el hijo no daba ningún problema. Y lo mismo hacíamos tú y yo antes, ¿no? Cuando nacimos en carne.
éramos carnales y nos conocíamos de acuerdo a la carne y no había problemas en nuestra vida, ¿no? Me emborrachado, bailado, hacía todo lo contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nací en la carne, y él me conocía la carne, reinando, gobernaba mi vida. Yo no tenía ningún problema, por eso Ismael, hermano, era el hijo de la esclavitud. El Ismael representa el hombre de la carne. Por eso cuando vino a la tierra, hermano, no daba problemas. Pero eso ya hizo una promesa delante de David, Sara, un hijo propio. Y llegó el tiempo, hermano, que Sara se embarazó y le dio un hijo y le pusieron el nombre Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, el nombre espiritual. ¿Y qué empezó a pasar ahí cuando vino ya Isaac? Y Ismael se burlaba, había guerra, ya no había paz en la tierra de Belén. Y Sara se enojó, ¿por qué? Porque Ismael se burlaba a Ismael. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, hermano, nacimos en el espíritu y éramos carne, pero ahora nacimos en el espíritu. Y ahora la carne estaba contra el espíritu, como el nuevo nacimiento. Por eso un día, hermano, yo me amigo de hecho, que Sara, ¿sabes qué? Agarra a Agar y a su hijo y corre de aquí, porque él no le da parte de la heredad. Y a Abraham le dolió porque era su hijo Ismael. Dios tuvo que intervenir y le dio un sueño y habló: no temas lo que dijo tu esposa, aún yo levantaré una nación grande de Ismael. Y Abraham que hizo, agarró una noche, le dio por ahí algo y echó a Agar y a Ismael fuera de la tienda. ¿Para qué? Para que pudiera haber paz ahí en la tienda. Y yo quiero que dice mi hermano que es tiempo de que tú y yo nos despojemos del viejo hombre para que quede el espíritu y yo pueda vivir en el espíritu y pueda entrar en el espíritu para que pueda haber paz en mi vida. Uno de los dos tiene que salir. El problema es que siempre sale en el espíritu, siempre queda de la carne. Y no es así. Aquí tiene que salir uno de los dos. Y Dios dice que el que tiene que salir es de la carne. Por eso que le diciendo Pablo, despojado del viejo hombre. Cuando tú y yo nos despojamos del viejo hombre, va a haber paz en tu vida, va a haber bendición, va a haber prosperidad, porque ahora empezarás a caminar de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, y ahora las bendiciones de Dios empezarán a cumplirse contigo. ¿Por qué? Porque solo el nombre del Espíritu es el de las promesas. No es de la carne no va a recibir promesa, es el hijo de la promesa, es el ser espiritual. Mientras tú sigas en la carne, tú no puedes ser bendecido. Tú necesitas ser un ser espiritual para que las promesas prometidas por Dios se empiecen a hacer una realidad en tu vida. Es lo que yo también necesito. Yo necesito pensar y andar en el espíritu. Pero para empezar a pensar y andar en el espíritu, necesito subrayar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me enseña cómo se conduce un ser espiritual. Por eso Pablo le decía: más juntamente con Cristo yo lo he crucificado, mas ya no vivo yo, porque cuando él empezó a leer la palabra se dio cuenta, cuando leía, que el Espíritu Santo le dijo: ¿sabes qué? Es tiempo de que crucifique tu carne, de que te despoje de la carne y empieces a conducirte en el espíritu. Y Pablo hizo caso. Pablo, mi hermano, verdaderamente hizo caso. Por eso él se convirtió en un ser irreprensible e incorregible. Quiere decir que después de ver la paz en su vida. Aunque este cuerpo siempre va a tener una vieja naturaleza de pecado, pero la vas a tener que sujetar. Cuando tú y yo mandamos, sujetamos lo que nos lleva a pecados. Porque es el momento en que el espíritu crece y la carne menguea. Es cuando empieza a haber tranquilidad, paz en tu vida. Hermano, cuando el ser espiritual o el ser nuevo empieza a sujetar al viejo, entonces ahora se cumple el recto del diseño del reino. Porque el ser espiritual, hermano, es el que debe tener el control del caminar, no el caminar del espiritual. Porque hay un
más que estos se oponen uno y otro, para que no vea lo que sucede. Por eso Dios, hermano, a través ¿cómo se llama? De Pablo dijo algo. Quiero que vayas ahí a Gálatas 5, a ver, permítanme, 5, 24 y 25. Ya voy terminando. Yo sé que cuando hablo de una cosa que es chicas, que dice, pero los que son de Cristo, que dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, ¿cuántos hay de Cristo? Y no digan amén. No digan amén, no está bien. Por fe, no te cambio. Y si es de Cristo, viva como Cristo. ¿Sabes qué significa Cristo? Padecimiento. Que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Hermano, si no han crucificado la carne, no deja que veas de Cristo. Por fe, pues se vale, ¿verdad? Pero por fe hay acción. ¿Qué dice el 25? Si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿qué dice? Por el Espíritu. Qué maravilloso. Hijo del mayor, la verdad, mi amigo de esta vida. Vaya a Efesios 4, 21 a 23. No, digo, perdón. Efesios 4, 24. Esto es lo que realmente Dios quiere para poder empezar a tomar dominio en nuestra vida. ¿Qué dice aquí? Vestidos del nuevo hombre. Hermano, si yo no leo la palabra, si no estudio la palabra, ¿cómo me puedo vestir del nuevo hombre? Basta de estar vestido del viejo. Y es tiempo de vestirnos del nuevo, porque ahí está diciendo, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Hermano, para podernos vestir de nuevo necesitamos escudriñar. Para poder pensar, para poder meditar en la palabra de Dios. Es como un día, hermano, un exponente urologo estaba exponiendo un mensaje matrimonial y él pues conoce acerca de todo esto, uno de los asuntos, y aquel explicó algo, dijo, mire, por ejemplo, cuando hay hombres que tienen problemas en lo sexual, va a la farmacia, acude a comprarse una pastillita para darse una ayudita. No va a agarrar la pastilla, nomás tomársela por tomarse, la pastilla trae un instructivo. Y él mismo ahí está explicando, me dice, aunque la pastilla que tomes antes del acto sexual. Y como a la hora, pues ya hizo efecto la pastilla. Pero a la pastilla le hace falta algo para que pueda tener una efectividad. Y ahí en el instructivo te dice, a la hora de su oración, empieza a pensar en lo sexual, para que la pastilla pueda tener efecto. Porque tú te tomas la pastilla y no metes pensamientos en ella, la pastilla no hace trabajo que te la haya trabajado. Eso decía el urólogo cuando estaba exponiendo un mensaje matrimonial. ¿Sí me está entendiendo? O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen que meter ideas sobre la relación para que la pastilla haga efecto y pueda tener la erección deseada. ¿Qué quiere decir con esto? Ahora Satanás ensucia tu mente con pensamientos cochinos para que sus planes malévolos sean efectivos sobre tu vida. Y el Señor me dijo, esto es lo que yo le bendiga a Jesús. Nunca te vas a pagar el nombre que te bendiga la iglesia, sino que de día de noche, ¿dónde se bendiga? En el mente. Para que guardes y hagas como forma en el que te explicó, porque entonces harás superar tu camino y
todo lo que está. Hermano, todos saben cómo es la palabra. Yo no sé qué le han contado a usted, qué le han dicho a usted, pero si tú y yo, hermano, no hacemos lo que realmente nos indica la palabra de Dios, nos estamos haciendo masturbaciones mentales. No es una grosería esto, masturbaciones mentales es lo que Dios me mostraba en esa máquina que procesaba pensamientos. Simplemente, hermano, ¿te has dado cuenta cuántos pensamientos maquina tu mente en una hora? ¿Cuántos pensamientos maquinas en 24 horas? Hermano, ¿has detectado los pensamientos que vienen a tu mente? Hermano, cuando yo hago conciencia, sí me voy a dar cuenta. Porque estoy examinando la multitud de pensamientos. Pero si no uso la conciencia, me vienen multitudes e inconscientemente ni cuenta me doy de lo que pasa. Por eso me dice el Señor, yo te di el subconsciente. Cuando viene Satanás y te envía un pensamiento, tu consciente no lo capta, pero tu subconsciente lo capta en milésimas de segundo. Fíjate lo que estoy diciendo. Tu subconsciente lo capta en milésimas de segundo y lo guarda. Y ahí lo retiene. Porque si tú estás pensando en algo, pues ¿para qué te lo envía? Porque actuarías inconscientemente. Pero parece, hermano, cuando el subconsciente está controlado también por Satanás, de repente, hermano, el subconsciente te envía los pensamientos al que estés inconsciente y los ejecutes. ¿Cuántos de ustedes, hermano, han actuado inconscientemente de lo que han hecho? ¡Ay, ya la regué! ¡Híjole! ¡Pequé! Es que me hizo enojar y le rayé la madre y le dije esto y hasta de lo que se iba a morir. Hermano, ¿cuántos han actuado así? Cuando menos pensó le salieron alicantes, chirroneros, culebras, alacranes, sapos, de todo le salió a usted. Y se le olvidó que era cristiano. O como Sheinman, ¿no? Claudia Sheinman, ¿no? ¿Qué pasó? Que siga la corrupción, mismo se le salió. ¿Y qué dijo? López Obrador llegó a la iglesia porque era su ambición de llegar al poder, se le salió también. Así que tiene problemas ahí en su mente. Ya la ha regado mucho. Pero ¿cuántas veces tú y yo le hemos regado? Porque no usamos la conciencia. Debemos, hermanos, de hacer conciencia. La conciencia nos da el poder de examinar cada pensamiento que nos viene a nuestra mente, porque la mente es una buena procesadora de pensamiento, pero cuando usamos la conciencia vamos a empezar a tener el control de los pensamientos, y si en ese momento hacemos conciencia y examinamos, nos vamos a dar qué clase de pensamientos están viniendo en nuestra vida, y si veo que los pensamientos que vienen a mi vida están errados y en contra de la palabra de Dios, los voy a llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Pero si no me doy cuenta, los voy a practicar, y voy a practicar algo inconscientemente, que es obvio que es lo que más cometemos. O simplemente, ay, ya la regué, no me di cuenta, cometí un pecado. ¿Cuántas veces me ha pasado eso? Yo no sé qué pensé, pero híjole, hice lo que no debería de hacer. Yo por eso le digo al Señor, Señor, perdóname todo pecado con conocimiento, inconsciente, consciente y aún en la interioridad y del que me es oculto. Yo siempre le pido perdón a Dios. De hecho, muchos de nosotros, hermanos, hemos cometido muchos pecados que no sabemos que son pecados. ¿O no? ¿Cuántos pecados inconscientemente no cometemos? ¿Qué dijo el Señor? Hermano, yo te digo una cosa. Si tú y yo no tomamos esto en serio, esto es lo más importante, hermano, que debemos tomar en cuenta. Porque te digo una cosa, de todo daremos cuenta.
nosotros sin darnos cuenta estamos actuando inconscientemente, nos estamos condenando, porque Dios no te va a pasarte la por ignorancia. Es que no sabía así. Es que el diablo me engañó, hermano. Eva fue juzgada aun cuando el diablo le engañó por ignorancia. La rectitud de la justicia de Dios te va a juzgar, sea ignorante, tenga que conocer. Por último, lo que sí te digo, si yo no conozco a Cristo, es porque yo no escudriño la palabra de Dios. Y si yo no conozco a Cristo, no podré discernir los pensamientos, hermano, y no podré usar la conciencia. Necesito conocer a Cristo para poder discernir toda clase de pensamientos, hermano, que vienen a mi vida. Por eso te digo, yo miraba la máquina y de la máquina había una conexión y estaba aquí. ¿Cuántos de ustedes saben, hermano, que Dios nos ha mostrado y ha revelado cómo salen conexiones del infierno y la gente las tiene conectadas en su mente? Ahora, ¿qué es lo que viene por esas conexiones? Todos los pensamientos cochinos de Satanás para que lo ponga todo. Hermano, sinceramente, para finalizar, ¿cuántos de ustedes aceptan que el viejo hombre te tiene esclavizado en el pensamiento? Y que tú al viejo hombre le das el alimento que te pide. De acuerdo a lo que dice la palabra, porque lo que hay en este mundo son los deseos de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria, que no proviene de Dios sino del mundo. ¿Cuánto le han dado de comer? ¿Estás bien gordito, hermano? Estás bien gordito al viejo hombre. Porque te trae, hermano, con peso y autoridad, gobernando sobre tu vida. Por eso está diciendo, hermano, por último esta palabra. Llévenme ahí donde está el 22. Ahí donde está el 22. ¿Qué dice ahí, hermano? Con estos dos versículos, 22 y 23. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que dicen engañosos. ¿Y qué dice el 23? Renovados en el espíritu de nuestra mente. Hermano, yo quisiera que alguien de ustedes me dijera, ¿qué forma tan fácil, tan sencilla, hermano, existe para poder renovar y transformar mi mente? Si no es la palabra de Dios. ¿Quién de ustedes me puede decir cómo puedo hacer? Ni con gasolina, ni con los mejores ácidos, hermano, puedo renovar y transformar mi entendimiento. Solamente, hermano, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Si no involucro la palabra de Dios, hermano, estoy arruinado. Esto te va a doler. Y es lo que dice el Señor. ¿Sabes cuántos millones y millones existen en el infierno que nunca transformaron el espíritu de su mente por no leer la palabra y por dejarse gobernar por el viejo hombre? Millones y millones de gente. Dice, millones de millones están en el infierno. Y para que te vayas con ojos más cuadrados, escucha esto, para que lo entiendan. Si 100 millones se han muerto, 100 millones se han muerto de humanos, es un decir para cada cuenta, medio millón se salvó nomás de 100 millones. Échale cuenta. Y eso, mi hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que el justo con dificultad se salva. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Mientras tú y yo, hermano, sigamos alimentando y engordando al viejo hombre, estamos perdidos. Póngase lo que